Wow. Well, it is still early here in the United States. Realmente es muy temprano aquí en los Estados Unidos And I'm delighted to be with you in this early Sunday morning. y estoy con gran gozo de poder compartir con ustedes en esta mañana tan temprano. With great pleasure, I come alongside my spiritual sons, Miguel y Patricia. Con gran gozo estoy al lado de mis dos hijos espirituales, Miguel y Patricia Oltov. For me, it is a great pleasure Para always mí realmente es un gran placer to be with them. estar conjuntamente con ellos. Hallelujah. It is also a distinct pleasure También es un deleite distintivo to be again with my dear friend, estar de nuevo con mi amiga, con mi amada amiga Gisela Bogart, whom I respect a greatly quien yo respeto grandemente for her life and her Por su- ministry in the kingdom of God. por su vida, por su ministerio dentro del reino de Dios. And of course, I'm honored to be in the spiritual family God has assembled under her care. Y también me siento extremadamente honrado de poder estar hablando a su casa de fe, a quien Dios ha colocado bajo su gracia. I see many of your faces in my mind Veo muchos de sus rostros en mi mente, in both Argentina and the Dominican Republic. tanto en la Argentina como en la República Dominicana. Some of the fondest memories of my life have been created while I have been with you. Uno de los recuerdos más hermosos y más apreciados de mi corazón se formaron tanto en la Argentina como en la República Dominicana. And because you've accepted me as a spiritual father, I come to you in that capacity. Y por cuanto ustedes me aceptaron como un padre espiritual, yo vengo dentro de esa capacidad. I gave much thought to this meeting now. Le di mucho pensamiento, o sea, me tomé un tiempo pensando con relación a esta reunión. And I'm confident that I bring the word of the Lord to you for this season. Y confío que les traigo a ustedes la palabra del Señor en esta estación específica. This is not a specific message Este no es un mensaje específico to deal with a topic. para lidiar específicamente con un título, con un tema en particular. This is a word to encompass the time we're in Esta es una palabra que va a hablar en sentido general en todo lo que estamos viviendo and to focus you in this time as God would have you be focused. y enfocarnos en lo que Dios desea que nosotros nos enfoquemos en este tiempo. So I'm talking to you today about the economy of rest. Así que hoy les deseo hablar a ustedes con relación a la economía del reposo, del descanso. Amen. Amen. To begin with, I want to acknowledge the difficult times in which everyone is in the earth. Y quiero realmente tomar en cuenta los tiempos difíciles que todos estamos atravesando en la tierra. More than a year ago, I began to unpack the book of Revelation. Más de un año atrás comencé a desmenuzar el libro de Apocalipsis. And I especially focused on the prophetic scriptures regarding the end of the age. Y especialmente me enfoqué en las porciones proféticas relacionadas a los tiempos finales. It is impossible to discuss the book of Revelation without reference to the books of Daniel
and other works in the Old Testament Es imposible hablar de los tiempos postreros o del libro de Apocalipsis sin tomar en cuenta el libro de Daniel, entre otros más. and the prophetic scriptures in the New Testament, Al igual que las porciones proféticas en el Nuevo Testamento, in which Jesus, the greatest of the prophets, is speaking. en el cual Jesús, el sumo y gran profeta, habló. When Jesus spoke and when the prophets of the Old Testament spoke, Cuando Jesús habló, al igual que los profetas del Viejo Testamento hablaron por igual, they described a time at the end of the age of great trouble. ellos describieron que los tiempos finales serían tiempos de grandes crisis, de grandes problemas, tiempos peligrosos, Because it's the consummation of the age. por cuanto es la consumación de una era. And once these things start, they do not abate, they do not stop. Y cuando se inicia este proceso de la consumación, no se detienen, son continuos. So as I began to speak about the book of Revelation, Entonces, antes de conversar acerca del libro de Apocalipsis, I pointed out that the scriptures speak of these events as occurring in this fashion. y el mismo libro hace hincapié de cómo ocurren estos eventos. It is described as birth pangs on a pregnant woman. Y son descritos como los dolores de parto en una mujer preñada o embarazada. Any woman who has ever given birth understands this principle. Cualquier mujer que ha dado a luz conoce este principio. When the contractions start, they do not stop until birth occurs. Cuando las contracciones inician, no se detienen hasta dar a luz. And they become more and more rapid in their occurrence. Y comienzan a ocurrir de una manera más rápida, una contracción tras otra contracción. And they are increasingly disruptive and painful. Y el dolor, en la medida que se van acercando una contracción de otra, se intensifican en su dolor Until the child is born. hasta que la criatura nace. Jesus said Jesús lo dijo, that the events would be as birth pangs on a pregnant woman. Jesús lo declaró que serían como los dolores de parto en una mujer embarazada. And the book of Revelation describes the beginning of these things as 4 horsemen of the apocalypse. Y el libro de Apocalipsis comienza a describir esto con los 4 caballos que son descritos en el mismo. On the basis of these and other scriptures, En la base de estos y otros versos más, I began to warn the body of Christ comencé a alertar al cuerpo de Cristo that the events we were witnessing were not going to stop. comencé a decirles que los eventos que se están manifestando no se iban a detener, But like the waves of the sea, one would come on top of another. que como las olas del mar, que una se traspola hacia la otra y no se detienen, And I warned that the COVID-19 pandemic would not be a simple event. y advertí que el COVID-19 no sería un evento simple, I explained that it would disrupt the whole earth. y explicaba que iba a traer un disturbio en toda la tierra And it would continue y que iba a continuar for some time. por un tiempo determinado, But that event would trigger another wave. pero que ese evento iba a iniciar otra ola And another one after that, y otra ola, una tras otra, like birth pangs on a pregnant woman. como las contracciones en una mujer embarazada. Right now, we are faced with another wave. Nosotros ahora estamos enfrente de otra ola, While we are still in the pandemic wave. aunque estamos en la ola de la pandemia.
and that is short supplies globally. Y eso es la falta de los materiales que deben de ser suplidos para el sostenimiento de un ser humano. And in America, En los Estados Unidos, I am telling the church yo le estoy diciendo a la iglesia that the nation is in a time of judgment Estoy diciendo a la iglesia que los Estados Unidos está en un tiempo de juicio because the shortage of supply porque la falta de recursos, de materiales, comes from a shortage of people. viene por causa de una falta de recursos humanos. Here in the United States, Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, when the pandemic came, cuando entró la pandemia, many of the immigrants who came and worked in the United States went home. muchos de los inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos a trabajar tuvieron que retornar a sus naciones Because there was no work for them. porque no había trabajo para ellos, It shut down. porque se habían cerrado, colapsado empresas, compañías. Now that things are beginning to reopen, Ahora que las empresas o que las cosas están empezando a reabrir, there's a terrible shortage of labor. hay una falta de recursos humanos, laboral. ¿Por qué? Why? Because 40 years ago, Porque 40 años atrás, the Supreme Court of the United States la Corte Suprema de los Estados Unidos permitted the abortion of children. permitió el aborto de los niños. A very famous case called Roe versus Wade. Y específicamente en un caso muy importante que se trató en la Suprema Corte de Justicia, Roe versus Wade. More than 30 years ago, Más de 30 años atrás, I was in law school, yo estaba en la escuela de ley, o sea, de derecho, and they were still debating the effects of Roe versus Wade. y estaban debatiendo el efecto de Roe versus Wade. Now, an average of 2 million children have been aborted for 40 years. 2 millones de niños han sido abortados en 40 años. 2 million each year. 2 millones cada año. 80 million people 80 millones de have not been allowed personas to be born. no se le ha permitido vivir. Many of them would be 40 years old now. Muchos de ellos hubiesen tenido 40 años en este tiempo. Half of them would be of childbearing age. La mitad de ellos estuviesen aún teniendo hijos y multiplicándose. Where have the workers gone? ¿Dónde está la fuerza laboral? We were filling the void of the workers in America with foreign workers. Estamos llenando el vacío laboral de los Estados Unidos con los extranjeros que pueden llenar ese vacío. But the COVID-19 sent them home. Pero el COVID-19 los mandó a sus casas. Everywhere in America now, En todos los lugares de América Latina there's a shortage of labor. hay una falta una falta laboral. What happened to the workers? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado a esa fuerza laboral? They were killed for over 40 years. Fueron matados hace 40 años. Judgment Juicio has come upon America. ha venido sobre América. And because it is the leading economy of the world, Y por cuanto los Estados Unidos es la economía predominante mundialmente hablando, its effects are being felt all sus, over. sus efectos son colaterales en todo el mundo. God is not mocked. Dios no puede ser burlado. Whatever man sows, he will reap. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechare.
Righteousness exalts a nation, La justicia exalta una nación, but sin is a reproach to any people. pero el pecado trae juicio o trae sobre la nación. So one wave upon another is coming. Por lo tanto, una ola sobre otra ola ha venido And you can see y lo puede ver. the next things that will happen Las próximas cosas que sucederán are more diseases son más enfermedades and famine y hambruna in the United States en los Estados Unidos. and generally in the world. Y eso se generaliza en el mundo entero. What are the people of God supposed to do? ¿Y qué deben de hacer los hijos de Dios? That's what I want to talk to you about. Eso es lo que quiero hablarles a ustedes hoy. These things are not surprising to us Estas cosas no deben de sorprendernos a nosotros, because the Lord told us all these things in prophetic scripture. porque el Señor nos ha hablado de todas estas cosas mediante las escrituras proféticas. Now in the church in America, Ahora en la iglesia en los Estados Unidos there's a great falling away. hay muchos que se están descarriando. The church is not looking to God and the scriptures for understanding. La iglesia no está buscando a Dios y buscando las escrituras para tener un entendimiento. It is instead looking to right-wing nationalistic politics. Sí, la iglesia se ha inclinado a la vertiente derecha For its security. para su seguridad. Se ha puesto su confianza allá. So there is a great falling away. Entonces muchos se están descarriando. And the church in America is becoming increasingly desperate. Y la iglesia en Estados Unidos está en una posición de está muy desesperada. It is even attacking the government. Aún ahora está atacando el gobierno. And there will be a great persecution that comes because of it. Y vendrá una gran persecución por causa de esta situación. And many will continue to fall away. Y muchos continuarán descarriándose. Did not the scriptures tell us that? ¿No lo dijeron esto las escrituras? Because lawlessness will abound, the love of most will become cold. Porque el amor de muchos se enfriará y dejarán de vivir una vida en justicia. Brother will turn against brother, El hermano se levantará contra el hermano and there will be a great falling away. y muchos se descarriarán, se irán, negarán la fe. But God is using this Pero Dios está usando esto to raise up the real church. para levantar la verdadera iglesia. And you do not have anything to worry about. Y usted no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Jesus said, I have told you these things ahead of time. Jesús dijo, les he contado, les he dicho estas cosas antes de tiempo, so that you are not afraid. para que no teman. But what has God prepared for us? Pero ¿qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? Those of us who trust Him, Aquellos que confiamos plenamente en Él, like you do, como usted, como Like I ustedes, como yo, like the household of Pastora Gisela. como la casa de fe de la pastora Gisela. What should we do? What has God told us? ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿Qué nos ha dicho Dios a nosotros? Again, that's what I wish to speak to you. Y de eso es lo que le estaré hablando a ustedes, So that your feet are solidly planted para que sus pies queden sólidamente plantadas. Now, from the beginning, Desde el principio, there have been two economies at
war with each other. Desde el principio han habido dos economías en guerra, el uno contra el otro. One economy now is collapsing Una economía ahora está colapsando and the other is rising. y la otra se está levantando. But these two economies have been present Pero estas dos economías han estado presentes from the beginning. desde el inicio. So let's start where Entonces we vamos a empezar. in the book of Genesis, En el libro de Génesis, chapter 2, capítulo 2, it begins by saying comienza a decir in verse 2, en el verso 2, Génesis 2, 2, and on the seventh day, y en el séptimo día God ended his work acabó Dios la obra que which he hizo had made, and he rested on the seventh day from all of his work. y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis 2, 2. Now, I want to point out the meanings of the word rest and the word seven. Quiero ahora desglosar el significado de la palabra reposo y de la palabra séptimo. They come from the same root. Ambas vienen de la misma raíz. The word seventh is La palabra séptimo the Hebrew word shebi. es la palabra en hebreo shebi. It is spelled S-H-B-I-Y, Se escribe S-C-H-A-B-I I-Y. Y-A, shebi. S-H-B-I-Y-I-Y. S-H-A-B-Y, algo así. It means seventh. Y significa séptimo. And then the word rest Y la palabra reposo is the word Shabbat, es la palabra Shabbat. spelled S-H-A-B-A-T-H. Se escribe S-H-A-B-A-T-H. Shabbat. It means to stop work. Y significa para de trabajar. It means to finish. Nos habla de terminar. So the word seven and the word rest El número 7 y la palabra reposo are the same word. son las mismas palabras. So it says God rested Entonces nos dice que Dios descansó on the day he finished working. en el día que él terminó de trabajar. Now, the scriptures go on to say Entonces las escrituras nos continúan diciendo we should enter into his rest. que nosotros tenemos que entrar en el reposo del Señor. In Hebrews chapter 4. En Hebreos capítulo 4. On the seventh day, God rested, En el séptimo día Dios descansó and he has been at rest since. y él ha estado en un pleno reposo desde entonces. And we are invited to enter into his rest. Y nosotros somos invitados, estamos invitados a entrar en el reposo del Señor. Now, let me show you something. Ahora quiero enseñarles algo. There is a condition of living Hay una condición en nuestra forma de vivir that is called rest. que se llama el reposo. This is Sabbath. Y este es el Shabbat, el sábado. Yeah, it is not a day, No es un día, not just a day. no es solamente un día, It is an entire economy. es una economía
completa, in which we are to live en el cual nosotros estamos llamados a vivir. cada día. Every day, cada día. I want to show you two men. Quiero mostrarle dos hombres From the beginning, desde el principio. one was in an economy of rest, Uno habitaba en la economía del reposo and the other was in an economy of toil. y el otro estaba en la economía del trabajo y de la transpiración. Come to Genesis chapter 4. Vayamos ahora a Génesis capítulo 4. Now, here Aquí we're introduced to the man Cain Aquí se nos introduce el hombre llamado Caín and another man named Abel. y otro hombre llamado Abel. So, if you would read, please, from verse 1 Yes. to verse 6, I would appreciate it. Leemos Génesis 4 del 1 al 6. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Now, continuing at verse 8, and you know the story, Cain makes war against Abel and kills him. Ustedes ven a partir del verso 8 y ustedes conocen la historia de cómo Caín le hizo guerra a su hermano Abel y lo mató. But I want us to look carefully at what we just read. Pero quiero que nos detengamos en lo que nosotros acabamos de leer ahora. First, Primero, the name Cain. el nombre Caín. It means, with the help of the Lord, I have produced a man. Y Caín, el nombre de Caín significa que con la ayuda del Señor, yo he producido un hijo, un hombre. So Cain is described as a man. Entonces, Caín es descrito como un hombre. Hold on to that concept for a Por moment. favor, detenga ese concepto en su mente. Look at the next man who came. Entonces observe el próximo hombre que viene. What is his name? ¿Cuál es su nombre? Abel. Abel. 2 words. Dos palabras en uno. Ab, Ab, El. el. Ab in Hebreo is this: Ab en hebreo es Father. Padre. El is God. Él es Dios. His name means God is my Father. Su nombre significa Dios es mi Padre. Cain's name is Man is my Father. Y el nombre de Caín es el hombre es mi Padre. One says, I have come from man. Un nombre dice, he venido del hombre, The other's name means I have come from God. y el otro nombre significa, he venido de Dios Padre. Now, secondly,
Número 2, punto número 2. What are their occupations? ¿Cuáles son las ocupaciones de ambos? One works the ground, Uno labra la tierra and he is in an economy of the sweat of his brow. y él está en una economía del sudor de su frente. The other takes care of sheep, El otro es cuidador de ovejas. pastora, Es pastor. pastor, Pastor. como Jesucristo. ¿Cómo eso no necesita, eso no necesita traducción como Jesucristo? Amen. One is engaged in toil, Uno está relacionado a la labranza the other continues in God y el otro continúa en Dios in the type and shadow en la sombra y forma de aquello of Christ. que vendría a Cristo. Now, when it's time to offer their sacrifices, Entonces, cuando es el momento de entregar sus ofrendas, the different natures of each man is on display. la diferente naturaleza de cada hombre es exhibida They act out of their economies. en las actuaciones de sus economías. Cain brings the work of his hands, Caín trae el fruto de sus manos, de su labranza, the sweat of his brow. el sudor de su frente. Look at what Abel brings. Pero observen lo que Abel trae. It says, Abel brought of the firstborn. Y aquí declara que Abel trajo de los primogénitos Of his flock. de su ganado, In de type sus and ovejas, shadow, perdón. in type and shadow, who is the firstborn? En forma y en sombra, ¿quién es el primogénito? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. The matter is very clear. El tema es sumamente claro. Abel offers Christ Abel ofreció a Cristo in type and shadow. en forma y sombra. So he remains in God's rest. Entonces él permanece en el reposo del Señor. He is coming from the economy of the seventh day Él opera en la economía del séptimo día, with a mindset con una mentalidad formed by God as his father. que lo forma, que le dio forma como Dios, su Padre. Abel, Cain Caín, goes back from the seventh day to the sixth day. Caín sale del séptimo día y comienza a operar en el sexto día. He is not at rest. Él no está en reposo. He is bringing the economy of the sweat of his brow. Él trae la economía del sudor de su frente. That's why his name means a man. Por eso es que el nombre de Caín significa hombre. The other is the Son of God, Y el otro es el Hijo de Dios. because God is his father. Por cuanto Dios es su Padre. The other says, man is my father. Y el otro dice, el hombre es mi Padre. There's a complete economy in the seventh day. Hay una economía totalmente diferente en el séptimo día. It depends on God as your father. Porque se depende totalmente de Dios como nuestro Padre. You may access the economy of God Y podemos acceder a la economía de Dios
You may live in that economy. y podemos vivir en esa You economía can move in that economy. y nos movemos en esa economía You may have your complete being in that y economy podemos tener todo en nuestro ser en esa economía because it is foundationed in a mindset porque nuestra mente está fundada, establecida en ese fundamento of God as your Father. de que Dios es nuestro Padre. When you go back from the seventh day of rest, Cuando salimos cuando salimos del descanso del séptimo día, you're in a day of toil. entonces operas en el día de labranza, de trabajo, And your mindset is that of a man. y tu mentalidad es de un hombre. There are two men always in Scripture. Siempre hay dos hombres en las escrituras. The last man, El último, el postrero, who is the first man, es el primero. and the first man, Y el primer hombre, who is really the last in the line. que es el último realmente en la fila. The first Adam El primer Adán brings death. trae muerte. The last Adam El postrer Adán has life in himself. tiene vida en sí mismo He has everything necessary y él tiene absolutamente todo lo necesario for life and godliness. para la vida en Dios. Now, do you remember that in the book of Revelation, the 13th chapter, ¿Te acuerdas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13? there is a mark. Hay una marca, It's called the mark of the beast, se llama la marca de la bestia and it's called the number of a man. y se describe el número del hombre. We've been thinking Hemos estado pensando that there is a certain man who has a number, que existe un cierto hombre con ese número called 666. llamado el 666. No, we're thinking about it incorrectly. Realmente estamos pensando totalmente equivocados. What is the number of men when they do ¿Cuál? not live in the economy of rest? ¿Cuál es el número del hombre cuando no viven en la economía del reposo? Their number is 6. El nombre es 6, They go back into the economy of toil. porque están o retornan a la economía del trabajo, de la labranza. Now, the progression of 6 and then 6, 6, and then 6, 6, La progresión de 6 y luego el 6 y sigue progresando al 6 is very distinct in Scripture. es muy distintivo en las escrituras, It's a mindset porque es una mentalidad that glorifies man. que glorifica al hombre. The second reference to 2 6s La segunda referencia a 2, número 6, is found in Daniel chapter 3, se encuentra en Daniel capítulo 3 and it refers to y nos hace referencia Nebuchadnezzar. a Nabucodonosor Here it says, y dice, chapter 3, verse 1, capítulo 3, verso, could you repeat again, chapter 3? chapter 3 of Daniel, verse 1. Capítulo 3 de Daniel. Sorry, aquí está. No te preocupes. Ok, Verse 1, please. capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ah. So, here is the number. There's 1 6
and that's Cain. Está el primer nombre y es el primer número 6 y es Caín. The first man described as a man. El primero- name is a man. El primer hombre descrito en las escrituras como un hombre que representa el número 6 es Caín. With the help of the Lord, his mother said, I have produced a man. Con la ayuda del Señor, yo he producido un hombre. His description is, he brings the sweat of his brow Y su descripción es que él representa el sudor de su frente as an offering to God. como una ofrenda a Dios. He is in the economy of the sixth day. Y él opera dentro de la economía del sexto día. He is radically contrasted with his Y, brother, y él trae una distinción muy radical, muy diferente que su otro hermano, whose name means, que su nombre significa God is my father. Dios es mi Padre. Ancient Hebrew also renders this También el hebreo antiguo hace esta descripción, Habel, H-A-B-E-L, H-A-B-E-L, Habel, which means que significa one who has been cut off. uno que ha sido cortado de, Como Cristo, like Christ, como Cristo, according to the prophetic scriptures of Daniel, de acuerdo a las palabras proféticas de Daniel, which says, in the middle of the week, he was cut off. que dice que en medio de la semana él fue cortado. And in the book of Isaiah, Y en el libro de Isaías, he was cut off él fue cortado de for the transgressions of my people. por las transgresiones de su pueblo. So whether you take the old Hebrew meaning of Abel Si tomas el hebreo antiguo de Habel or the obvious meaning of Abel, o el significado obvio de Abel, both of them means Christ, points to Christ. ambos significan a Cristo. And not only is his name Abel, Y no solamente que su nombre es Abel, but he brings the firstborn of the flock. sino que él trae el primogénito de todas sus ovejas. In substitution, he brings Christ. En sustitución, él trae a Cristo. He covers himself with Christ. Él se cubre de Cristo, He remains in the seventh day. por cuanto él permanece en el reposo del séptimo día. Now there's a second man Ahora existe un segundo hombre who builds an image to himself que edifica una estatua en su nombre to celebrate the conquest of men. para celebrar la conquista del hombre. Now this is the true spirit of Babylon, Y este es el verdadero espíritu de Babilonia, because Babylon was founded by a man named Nimrod, por cuanto Babilonia fue formado por un hombre llamado Nimrod, who was described as one who captures men. que era descrito en las escrituras aquel que cazaba hombres. He captures them and makes them serve him. Él los captura y los lleva a la servidumbre para que le sirvan a él. Now note that development very carefully, Y observe esto que estoy diciendo de una manera muy detallada, because it's moving toward a perfection porque se está moviendo hacia una perfección of a beast, de una bestia which is a kingdom, que representa un reino, which tramples down que pisotea and devours y devora the whole earth. toda la tierra. The spirit of Nimrod, El espíritu de Nimrod, taking men captive, capturando a los hombres,
moves to Nabucodonosor, y lo lleva a Nabucodonosor, who now que ahora he builds this image. edifica esta estatua, esta gran imagen. This is not a god of Babylon. Este no es el Dios de Babilonia. This is to celebrate Esto es para celebrar his victory su victoria over Egyptians, sobre los egipcios, Syrians, los sirios, the Jews, los judíos and all the other nations around him. y todas las otras naciones alrededor de ellos. And God warned him Y Dios le advirtió a él that his pride que su orgullo would lead to his downfall. lo llevaría a su caída. Daniel interpreted that dream for him, Y Daniel le interpretó ese sueño a él. and he acknowledged that the dream was correct. Y él reconoció que el significado del sueño era el correcto. But he still was moved by pride. Pero a pesar de todo eso, continuó en su orgullo, en su soberbia. Even after he was warned, A pesar de ser advertido, even after he acknowledged that the warning was true, a pesar de él haber reconocido que el sueño, que el significado del sueño era real, the spirit behind this economy el espíritu detrás de esta economía is so powerful es tan poderoso that it will entrap men to it que lleva cautivo al hombre and it'll make men believe that it is their only means of supply. y lo secuestra de tal manera que le hace creer al hombre que esa es su única vía de supervivencia. This golden image that he raised up to himself Esta estatua de oro que él, Nabucodonosor, edificó para sí mismo in the city of Babylon, en la ciudad de Babilonia, in the province of Babylon, en la provincia de Babilonia, it had the dimensions of tenía unas dimensiones específicas, 60 cubits high cuya altura era de 70 codos and 6 cubits wide. y su anchura de 6 codos. This is the second of the 3 sixes. Este es el segundo de los 3, 6, 6, 6. This is 60 and 6. Este es 6 y 6, 66. Cain is Caín the first 6. Representa el primer 6. He is like a seed. Él es como una semilla. What does Cain do ¿Y qué es lo que Caín hace? after his sacrifice is rejected? Después que su sacrificio fue rechazado por Dios. He's angry Él está enojado at his brother, a su hermano. the man of the 6th day. El hombre del sexto día, Is always angry at the man of the 7th day. el hombre del sexto día siempre estará enojado con el hombre del séptimo día. What is the mind behind the man of the 6th day? Porque ¿cuál es la mentalidad del hombre que opera en el 6? It's the mind of the devil. Es la mente del mismo diablo. What is the mind of the man in the 7th day? ¿Cuál es la mentalidad del hombre que opera en el séptimo día? It's the mind of Christ. Es la mente de Cristo. This is the war. Y esta es la guerra. And the man of the 7th day Y el hombre del séptimo día will ultimately overcome the man of the 6th. ultimadamente va a vencer al hombre del sexto día. Because the ways of God are greater Porque las maneras de Dios son superiores than the ways of man and the que ways las maneras de los hombres. Do you see the progression? Usted puede observar la progresión And finally, there is the beast, y finalmente está la bestia. the compendium of all that
resists God el compendio de todos los que se resisten en contra de Dios and fights against the things of God. y pelea y hace guerra contra las cosas de Dios. So there's not just two economies, Así que no solamente existen dos economías, they are hostile to each other. sino que son hostiles una contra la, o sea, estas dos economías son hostiles una contra la otra. The battle La batalla between these two economies entre estas dos economías, is graphically displayed gráficamente descrita, está in the journey of Israel through the wilderness. en la travesía de Israel en el desierto. Because God took them into the wilderness Por cuanto Dios los llevó a ellos al desierto, for what purpose? ¿con qué propósito? Moses himself told the people the reason why. Moisés mismo le dijo a las personas la razón por la cual tendrían que ir al desierto. God said, Y Dios lo dijo. I brought you through this vast desert Yo les traje a ustedes a este desierto árido with serpents con and scorpions, serpientes y escorpiones which are types of Satan. que son tipos de Satanás. I brought you through this desert, Los llevé a través de este desierto, the domain of Satan, los llevé a través del dominio de Satanás to teach you one thing. para enseñarles una cosa. Man shall not live on bread alone. No solo del pan vivirá el hombre, There is another economy. por cuanto existe otra economía It's called the Word of God, y se llama la palabra de Dios. by which word Por medio de esa palabra, the worlds were framed. los mundos fueron formados. The whole economy of the world Toda la economía del mundo, de los mundos fueron formados. was formed by the Word of God. Fue formado por medio de la palabra de Dios. Now, who is the Word of God? ¿Y quién es la palabra de Dios? In the beginning was the Word. En el principio era el verbo The Word was with God. y el verbo era con Dios The Word was God. y el verbo era Dios. He made everything. Él hizo todas las cosas And without Him, y sin él nothing was made. nada is existiría. So, see, it's not just words. No es simplemente palabras, It's the person of Christ. es la persona de Cristo, Because the Word became flesh. porque el verbo, la palabra se hizo carne And we beheld His glory y vimos su gloria, as the only begotten Son of God. gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. And He was full of two things: Y él era lleno de dos cosas, grace de gracia and truth. y verdad. Grace means the ability to do anything. Gracia significa la habilidad para hacer cualquier cosa. And truth Y la verdad is the manifestation of the person of God es la manifestación de la persona de Dios in creation. en la creación. The word for truth La palabra verdad is the word althea. es aletheia. Theos Theos is the word for God. es la palabra para Dios. Aletheia Aletheia means significa that which authentically represents God. eso que auténticamente representa a Dios. And it is an incarnate concept.
Y es un concepto de la encarnación. It is God in creation. Es Dios en la creación. So when we speak of the word, Así que cuando hablamos de la palabra, we're not solely speaking of the scripture. no solamente estamos hablando de las escrituras, We're speaking of the incarnation of God in creation. estamos hablando de la encarnación de Dios en la creación. It's what Jesus was saying when he says, verily. Es lo que Jesús dijo, ciertamente, ciertamente. In other words, I am the truth. En otras palabras, él decía, yo soy la verdad. Because if you see me, Porque si me ves a mí, you're seeing my Father. estás viendo a mi Padre. This economy of the seventh day Y esta economía del séptimo día depends upon the reality of God. depende en la veracidad de Dios. It is not just words. No es simplemente palabrerías. It is authenticated by the very existence of God himself. Es autentizado mediante la veracidad de Dios, de su existencia. He created everything Él creó todas las cosas. and then invited us to come Y entonces nos invitó a nosotros that which he had done. a disfrutar eso que Él hizo. 40 years 40 años. he invited Israel. Él invitó a Israel, And for 40 years, y por 40 años they were disobedient. fueron desobedientes, They did not believe. no creyeron. The word in the Greek for disobedience La palabra en el griego para desobediencia and for unbelief y por incredulidad is the same word. es la misma palabra, significa lo mismo. It's the word apatheo. Es la palabra en griego apatheo. It means in English En inglés significa apathy. apatía en español también. Ah, Ujú. Now, apathy Apatía is not that you don't know what the truth is. no es que usted no sabe la verdad. Cain knew what the truth was, Caín sabía lo que la verdad es, just like his brother Abel. al igual que Abel, su hermano. But apathy Pero la apatía is when you say, es cuando tú dices, not today, hoy no, tomorrow, mañana, mañana, mañana. mañana, mañana. For 40 años, mañana. Siempre mañana. Wow. 40 years. 40 años. And then God finally said, Entonces, finalmente Dios dijo, they will never enter my rest. nunca entrarán en mi reposo. 100 años. 100 años, 100 years. Apateo. Apatía, Apatía. apatía. That is why Hebrews says, Por eso es que Hebreos declara, hoy, hoy, today, today, hoy, if you will hear his voice, si escuchares su voz, don't say mañana. no digas, don't say tomorrow, no digas mañana. Today, if you will hear his voice, Si hoy escuchares su voz, do not harden your heart. no endurezcáis vuestros corazones, As they did in como the rebellion. ellos hicieron en Meriba. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because there remains
porque permanecieron a Sabbath rest fuera del día del reposo. for the people of God. Permanecieron fuera del reposo que estaba destinado para los hijos de Dios. This is our inheritance, Esta es nuestra herencia, to enter into what God accomplished, entrar en lo que ya Dios realizó, the fullness of which la plenitud en el cual lacks nothing, no escasea absolutamente nada, for life, por cuanto la vida humana and godliness, y la piedad, for natural and spiritual. para la vida natural y para la vida espiritual. So the word rest Así que la palabra reposo does not mean dormir. no significa dormir, to sleep. No, Means belief. significa creer And accepting. y aceptar. The word of the work of God Aceptar el trabajo de Dios for us hacia nosotros o para nosotros is one message. es un mensaje. Believe on the one who has been sent. Creed en aquel que Dios envió. And that has two meanings. Y esto tiene dos significados. Believe on Christ, Creed en Cristo, el enviado, who spoke that promise to us, quien nos habló esa promesa a nosotros. and believe in the word of a sent one, Y creed en la palabra de un enviado who comes in his name, que viene en el nombre del Señor, who speaks the word quien habla la palabra that he del himself Señor. spoke, that he himself spoke. que él mismo habló. Then the economy will come back to you. Entonces la economía le llegará, Because faith comes por cuanto la fe viene by hearing. por el oír, Hearing comes y el oír viene by the word of God. por medio de la palabra de Dios. And the word of God comes Y la palabra de Dios viene by one who comes in his name. por aquel que viene en el nombre del Señor. Now, Ahora, we are in that critical time. estamos en ese tiempo crítico. We're watching how the last of the 3 6s Y estamos observando cómo el último 6 se está formando. It's the systems of the world Son los sistemas de este mundo, behind which there is a mind of Satan. detrás de los cuales está la mente del mismo Satanás, They're forming to entrap que está formando para atrapar, para secuestrar all of mankind. toda la humanidad. No one can escape. Y nadie puede escaparse. Only those who are in the economy of the 7th day Solamente aquellos que están en la economía del séptimo día can escape. pueden escapar de ese sistema. Scriptures describe 2 types of people. Las escrituras describen dos tipologías de personas In the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis. one group is described as Un grupo es descrito como those who dwell in heaven, aquellos que habitan en el cielo, and the other group is described as y el otro grupo es descrito como those who dwell on the earth. los que habitan en la tierra. It means that those who dwell in heaven, Significa que aquellos que habitan en el cielo,
They're actually described as the temple of God. Realmente son descritos como el templo de Dios. And the word for the temple of God Y la palabra, la descripción para la palabra templo de Dios is the word neos. es la palabra neos en griego. And it's different from the ordinary word for a building. Y es diferente, hace una diferencia con relación a un edificio. It's described as the Holy of Holies, Se describe como el lugar santísimo, where God himself dwells. donde Dios mismo habita. And it references a people Y hace referencia a un pueblo, a una gente in whom God dwells. en quien Dios habita. They live by the economy of his presence. Y ellos viven en la economía de su presencia. For when he is among them, Porque cuando Él está en medio de ellos, when he is in the midst of them, en medio de ellos, everything that is necessary for life and godliness todo lo que es necesario para la vida de piedad y la vida existencial is in him. está en Él. And when he's among them, Y cuando Él está en medio de ellos habitando, it's like the baskets of bread son como la canasta de pan and fish y peces that were broken and distributed. que fueron quebrados, rotos y distribuidos. The example of Israel, El ejemplo de Israel, where food came from heaven, cuando el maná descendió del cielo, alimento descendió del cielo, and where every provision for their well-being y toda provisión para el bienestar de ellos fue provista, was provided in the environment of the desert, fue provista en el ambiente de ese desierto árido. is a type Es una tipología of the provision of God for. de la provisión de Dios para su pueblo. You will remember Usted se va a recordar that when Jesus distributed the loaves and the fish, que cuando Jesús partió el pan y distribuyó los peces, they were in a place called a desert place. acuérdense que ellos estaban en un lugar llamado el desierto. Yeah. The narrative says La narrativa nos dice Jesus was in a deserted place, que Jesús estaba en un lugar desértico, a wilderness, en un lugar donde no crece nada. and the people came out to him. Y las personas salieron hacia él And o vinieron a él. then he told, the next day, he told them something very important. Y al día siguiente, entonces, él le dijo algo extremadamente importante. He said, I am Y le dijo, yo soy the bread of life el pan de vida that has come down from heaven. que ha descendido del cielo. So don't seek for loaves and fish. Así que no esté detrás de los panes y los peces. I'll give you that. No lo persiga, yo se lo voy a dar. Yesterday in the desert, I gave that to you. Ayer en el desierto yo se los di a ustedes. God gave your fathers bread in the wilderness. Dios les dio a vuestros padres todo lo que necesitaban en el desierto. But seek me, Pero buscadme a mí. the change in your mindset. Cambien su mentalidad, su mente, From slaves in Egypt de ser esclavos en Egipto to sons of God. a ser hijos del Dios Altísimo. Slaves have no inheritance, Los esclavos no tienen ningún tipo de herencia, but sons have an inheritance. pero los hijos sí tienen una herencia. The word for inheritance El significado de la palabra herencia is the Greek word es la palabra en griego klerou, K-L-E-R-O-O. klerou, K-L-E-O-U, algo así. And it means Y significa a lot. un lote.
como un A piece of land, piece of land. lote. It means a lot. Un Or lote, an allotment. sí, un pedazo de tierra. It's where we get the word Es de donde recibimos la palabra clergy. clérigo. Yeah. Cleru, clerigo. Oh, clerú, clérigo. Qué bien. It means we have an inheritance. Significa que nosotros tenemos una herencia. It's not a special type of Christian, No es un tipo específico de cristiano, como una oficina. como like an office, como una oficina. No. Means the inheritance of a son. Significa la herencia de los hijos de Dios. You belong in the promise. Usted pertenece a la promesa. That's why we should enter into his rest. Por eso se requiere que nosotros entremos en el reposo del Señor. So I wanted you to know Así que yo quiero que ustedes sepan algo, that God's rest, que el reposo de Dios, Sabbath, el Shabbat, el sábado, is the finished work of God. es la obra terminada de Dios. It is not merely a day. No es un día, It's an entire way of life. es un estilo completo de vida. Now, a man may be in the sixth day, El hombre puede que esté en el sexto día, which is the day of toil, que es el día de la labranza, del trabajo, or he may be in the seventh day, o puede estar en el séptimo día, where he is the son of inheritance. donde él es el hijo que tiene una herencia. The man in the sixth day El hombre en el sexto día will always try to kill the man in the seventh. siempre tratará de matar al hijo que habita en el séptimo día. But his life is indestructible Pero la vida del hijo que habita en el séptimo día es indestructible su vida, because God himself por cuanto Dios mismo is the economy es la economía en sí mismo of the seventh day. del séptimo día. You understand now why I tried to paint a picture Ahora pueden entender por qué les venía pintando un cuadro, dibujándole un cuadro, that you may enter into para que ustedes puedan entrar in your mind. en su mente. I commend you to God, Yo los encomiendo a Dios, to the word of his grace a la palabra de su gracia, that is surely able to build you up que tiene el poder de edificarlos and to give you your inheritance y entregarle la herencia que les pertenece among the sanctified. entre los santificados. I wish to thank my dear friend and colleague, Quiero darle muchas gracias a mi amigo y mi colega. mi amiga, Oh, mi amiga y mi colega. Perdón, Gisela Voger, Gisela Bogart, for her faithful service to por us. su fiel servicio. And I wish to commend with great commendation Y los encomiendo con una gran encomienda my sons in the faith, a mis hijos en la fe, Miguel y Patricia Oltov. a Miguel y Patricia Oltov, pastores. My greetings to you in the name of the Lord. Les traigo mis salutaciones en el nombre del Señor. To all in the Dominican Republic, A and todos all in en la Argentina. República Dominicana y a todos en Argentina. Amen. Amén. Amén. Gracias. Amen.